Richard, Dayana y comisión organizadora. A nombre del Departamento de Lingüística y Literatura, en coordinación con el grupo de estudios, un nuevo grupo de estudios, GELICUP, Jorge Rosima Tudela, hemos querido organizar un evento académico contando con la participación, con la gran participación y aprovechando que está aquí en el Perú nuestra querida amiga Dayana Nascimento dos Santos. Bienvenida, Dayana. Estimados estudiantes de Dayana, nuestra facultad es una facultad nueva, que los jóvenes estudiantes también lo saben. En relación con otras universidades, nosotros empezamos a trabajar en el año 98. Sin embargo, aún con el poco tiempo que tenemos de presencia literaria en el ámbito académico nacional, hemos logrado ganarnos un espacio. Gracias a la participación de docentes altamente especializados, como tenemos aquí a dos profesores, los Richard Leonardo y el doctor James, entre otros profesores que seguramente van a llegar en algún momento. El esfuerzo de profesores y estudiantes se está realizando poco a poco. Estamos reactivando lo que nosotros llamamos la movida académica estudiantil, y no lo hemos perdido desde los orígenes, sino queremos reactivarla, y el próximo año, a través de la convocatoria de estudiantes deseosos de entrar en el ámbito de los estudios literarios, de los estudios culturales, estamos trabajando con los profesores, es decir, formando equipos de trabajo, de tal manera que nuestros estudiantes también se hagan beneficiosos del aprendizaje o de la interrelación que tenemos no solamente con profesores, sino con invitados de la talla de ustedes, estimada Dayana. Que todo lo que nosotros hagamos o estemos intentando hacer siempre es en aras del beneficio académico del estudiante. Y lo estamos logrando a nivel nacional, a nivel internacional. Ya tenemos jóvenes estudiantes que nos están representando. Ya no solamente en el ámbito de la crítica literaria, sino también en el ámbito de la producción literaria, a nivel de poesía y de narrativa. Tenemos jóvenes que están siempre activos en ambas rutas literarias y culturales, ya sea en la producción artística o en la crítica literaria. Si bien es cierto, nuestra escuela, en relación con el departamento y la facultad, tenemos bien claro lo que son los estudios literarios, y ellos lo saben, ¿no? La fuerte competencia que tenemos en relación con otras universidades que también están en la misma, digamos, ruta académica literaria. Me refiero a los amigos de San Marcos, a los amigos de la Católica o a los amigos de la UNSA. Entonces, son espacios académicos en los cuales nuestra participación ya se está dando. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, Dayana, que de primer año hay dos chicos que se han animado, de repente por el estímulo de alguien, de algunos de los colegas o compañeros, y están participando en el evento literario que hay en San Marcos. Se han presentado representando a Villarreal en el área de producción artística o poesía. Contentos, los chicos felices están. Entonces, y como otros casos, ¿no?, que están participando en el Congreso, también por sus ponencias. Entonces, eso que demuestra que la calidad literaria de las instituciones no solamente depende de los profesores, sino también de los estudiantes. Y ahí me da mucho gusto verlos aquí, y con los años que tengo aquí en la universidad, desde que se fundó la Escuela de Lingüística y Literatura, tuvimos nuestro primer director de la Escuela de Lingüística y Literatura, fue el célebre poeta Washington Delgado, que fue director. Y tuvimos el privilegio de dotar de poeta peruano de la generación del 50, y tuvimos el privilegio de que él dictara algunas clases todavía. Entonces, muchos profesores, muchos alumnos y profesores logramos conocerlo, interactuar con él, y nos identificamos con su poesía. Tenemos un auditorio que se llama Washington Delgado,
En esa época estaba nuestro querido Jorge Arnuzzi Tudela como director de departamento. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, ciertas figuras que nos permiten tenerlo como referencia para avanzar. Los felicito a ustedes por contribuir en este movimiento estudiantil que significa elevar nuestro nivel académico por la participación de los docentes, de ustedes y por supuesto del privilegio de tener invitados de la calidad de Dayana. Bienvenida Dayana y declaro inaugurado el evento. Muchas gracias. quien compartirá su perspectiva de este interés de la humanidad. Dayana Nascimento dos Santos nació en Iribarcaia, Brasil. Es graduada en Letras por la Universidad Estadual de Santa Cruz de Luz, Bahía, Brasil. Tiene una maestría en la literatura de la Universidad de Chile y es doctora en estudios americanos de IDEA de la Universidad de Santiago. Actualmente es docente del doctorado en Artes Integradas e investigadora del mismo en la Facultad de Artes, Universidad de Playa Ancha. Además, es coordinadora de la cátedra Samuel Chile. Sus líneas de investigación son literaturas y culturas en lengua portuguesa, literatura africana y del Caribe, esclavización y migración. Por otro lado, quien comentará un poco más al respecto es el profesor Leonardo Loaiza, del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es investigador nivel 2 en Brasil y fundador del grupo de estudios Corpus Naturae. En primer lugar, quisiera agradecer al señor decano por la amabilidad, por las palabras, por este abrazo que desde el Perú yo he recibido en Chile. Así que muchísimas gracias. Y yo siento esta calidez aquí en este espacio. También agradezco a Richard por la invitación, por el trabajo constante. Hemos estado colaborando en diversas oportunidades, por lo tanto, mi agradecimiento. Y también a todos que están acá, que se hicieron el tiempo, a la profesora de CIDE, que estuvo ahí gestionando algunas cosas, y también colaborando, apoyando, y haciendo con que esta instancia fuera muy grata. Por lo tanto, y agradezco también a los estudiantes, colegas que hicieron el tiempo para acompañarnos en este día. Yo me siento muy feliz en volver a Perú. La primera vez que acá estuve también estuvimos juntos en un evento y desde ahí hemos estado conversando. Y por lo tanto volver a este país, a esta casa de estudio, a compartir con Richard y con ustedes es un verdadero agrado. Por lo tanto, muchísimas gracias. Yo quisiera partir mi trabajo, mi conferencia de hoy. Ustedes me van controlando el tiempo para no perderme en el camino. Y yo quisiera contar un poco sobre el trabajo que vengo desarrollando, porque ya son prácticamente ya más de 10 años que vengo trabajando con la representación del océano en novelas de África y Latinoamérica. Porque el propósito de mi trabajo es identificar estas representaciones, confrontando con los procesos de desplazamientos históricos y actuales, pero también sabiendo
de los desplazamientos para ver cómo estas aguas saladas y dulces, porque amplío la propuesta de trabajo, nos pueden generar diversas claves de lectura para pensar nuestra actualidad. Me refiero a cómo el océano nos permite lecturas de índole cultural, literaria, artística, económica, espiritual y etc. Por lo tanto, hace más de 10 años que vengo en esta existencia. He trabajado con novelas con corpus muy amplio. Aquí les presento brevemente el inicio del trabajo, que fueron 4 novelas, y luego con un proyecto de 3 años trabajé con un corpus más amplio que abarcaba más o menos 15, 20 novelas. Y incluso trabajé con una novela peruana, Malambo, que ustedes hayan leído. Malambo, de Lucía Sharon Illescas. Luego trabajé con otros proyectos también relacionados a las aguas, y aquí el año pasado nosotros como grupo de investigación organizamos la traducción y publicación de una obra, de un poemario de la escritora Campi Guaranás de Angola. Y esta obra también trata de cuestiones relacionadas a estas representaciones del agua. Muy bien, ¿y por qué estas aguas son tan importantes en mi trabajo? Veamos aquí cómo puedo ir pasando. Muy bien, yo entiendo a partir de Manuel Zapata Oliveira el océano como el útero del universo. Por lo tanto, de ahí se va dando conexiones entre los dos lados, las dos márgenes, África, América Latina, a través de este espacio que es el océano, de estas aguas. Y Manuel Zapata Oliveira va a decir que el océano es el útero del universo. Entonces, de ahí surge la vida, el equilibrio. Aquellos que trabajan con el océano desde otras áreas va a decir que el equilibrio de la crisis que estamos enfrentando a nivel climático tiene relación con el océano. Por lo tanto, pensarlo como un útero del universo, como este equilibrio, como este ser femenino que genera vida, también es importante pensar en los desafíos climáticos que nos confrontan actualmente. De manera que, con todos estos elementos, es necesario pensar la representación del océano, pero también ampliándolo a otras aguas. ¿Por qué? Cuando yo hablo océano, me refiero no solo al océano Atlántico, pero también pensando en la importancia que tiene el Pacífico, el Índico, y las conexiones que se dan a través de diversas rutas. Yo me recordaba cuando estaba llegando a Lima, pasaba por el Callao y me recordaba de una novela, El barco de ébano, una novela chilena, donde se hablaba sobre este Callao como el tránsito. Entonces imagínense pensar una ruta que atraviesa el Atlántico
va por otro camino, pasa por el Callao y etc. Entonces es una ruta muy larga y es una ruta que no ha recibido la atención que es necesaria. Hay algunos trabajos, después puedo mencionar, pero es importante también pensar en estos desafíos que confrontan este espacio geocultural. Por lo tanto, es necesario ampliar esta dimensión oceánica, pensando en un espacio geocultural que está unificado dentro de sus diferenciaciones. ¿Y por qué aguas? Porque los ríos llegan al océano. Porque estamos viviendo un momento donde la crisis hídrica, donde la contaminación de las aguas, etc., afecta a nuestra cotidianidad. Hay una novela brasileña, Mar Grande, donde el protagonista es confrontado con una crisis hídrica mediante la construcción de hidroeléctricas. Por lo tanto, todos estos elementos son necesarios para pensar un espacio único de las aguas. Y a la vez, cuando hablamos de ancestralidad, estamos pensando en ese continente madre, continente mãe, como nos dice Candinho Ananás en el libro En las entrañas del mar. Este continente madre, este continente mãe, que genera estos vínculos ancestrales, que genera, que nos conmueve a proponer diálogos, proponer encuentros, pero también proponer resignificaciones. Por lo tanto, las rutas oceánicas, rutas de las aguas, que van siendo proporcionadas a través de las literaturas, de las culturas y de las identidades. ¿Por qué prefiero hablarlo todo en plural? Porque todos estos años yo he insistido en propuestas de diálogos entre las diversas literaturas, no solo mediante el castellano y el portugués, pero también otras que están presentes en nuestro continente latinoamericano, pensando la idea inacabada, siguiendo a Ana Pizarro, de este continente, que están presentes tantas culturas, tantas lenguas, que hace con que este continente tan disímil a la vez pueda también tener articulaciones y por lo tanto podemos tener el hilo conector de las aguas. En ese sentido, es importante considerar estos aspectos para pensar el pasado desde una manera de reflexión, de reparación, a través de elementos literarios, a través de dispositivos de lectura como las novelas históricas, la nueva novela histórica que entrega estas herramientas para pensar este pasado, pero con los lentes del presente y espero también que del futuro, y creando, que volvió, y es una menos aquí, y creando elementos para pensar nuestro futuro en común, o nuestros futuros, ¿no? Y visitando este pasado podemos proyectarnos, podemos construir puentes para nuestro futuro. De manera que propongo a través de un par de novelas nuevas lecturas y encuentros culturales. Por esto que yo les mencionaba que las lenguas no pueden estar encasilladas,
Aqui trabalho solamente com francês. Aqui só trabalho com novelas em português e aqui só novelas em castelhano. Porque isso dificulta pensar, e aqui tenho uma professora de idiomas, essas novas leituras e encontros culturais. Sobretudo para continente tão eclético como o nosso. E aí vocês devem estar pensando, e como trabalho com um idioma que não tem conhecimento linguístico? Como trabalho com essas tradições linguísticas culturais? Primeiro passo são as traduções. Segundo passo, e ojo com as traduções. Em meu caso que tenho o idioma português como idioma madre, idioma materno, tenho o castelhano como um segundo idioma, pero aí com bastante acento, pero aí vamos. Pero puedo ler em francês e italiano. Não estou dizendo que vou estar falando. Pero si tengo y ahí los profesores de lingüística y los profesores de idioma me pueden ayudar mejor. Si tengo esta base latina, me va a dar herramienta para leer otros idiomas. Yo he hecho un ejercicio incluso con un colega argentino en trabajar con una novela africana escrita en francés. Y nosotros lo que hicimos fue ele trabalhou com a versão em castelhano, eu com a versão em português. Havia muitos desencontros e eu disse, algumas coisas foram sacadas. E aí vocês devem pensar por quê. Há que ler lá no passado. E eu saquei o texto em francês. E eu disse, aqui há que cotejar as versões. Por lo tanto, las traducciones aquí no hay que leerlas de manera inocente. Hay que insistir en este diálogo, en la comparación. ¿Qué falta? ¿Qué nos está diciendo? Para tener cuidado con si efectivamente van a surgir nuevas lecturas y encuentros culturales o hay cosas que son sacadas. Muy bien. Entonces, para esto, yo traigo aquí el espacio como el océano como espacio de reconexión ancestral y de diálogos. Traigo en primera instancia la escritora brasileña Fabiana Carneiro da Silva. Fabiana se ha dedicado a la academia, es profesora universitaria, ha trabajado con crítica literaria. Y Casa Cheia es su primera obra poética. ¿Y por qué yo traigo Casa Cheia para trabajar acá? Porque esta obra, muy delgadita, que yo no tuve la oportunidad de traer un ejemplar para ustedes, pero voy a dejar de la otra obra, voy a dejar para ustedes. Casa Cheia mira al continente madre, mira la ancestralidad para pensar en el Brasil actual, para pensar el pasado que todavía está ahí insistiendo en nuestra vida cotidiana. Y a través de metáforas, a través de la prosa que se mezcla, que se entremezcla con la poesía, la prosa que está ahí también presente en esta poesía, Casa Cheia trae una multitud de voces femeninas. Por lo tanto, la idea de casa llena de encuentros, de vínculo con la ancestralidad, se da aquí y mira hacia el otro lado del continente.
Y es importante pensar, y ya les voy a mostrar algunos elementos que nos permiten hacer diálogos entre las dos obras, entre los dos poemarios. Tanguy Guananás, de Angola, profesora, también profesora, activista, trabaja con mujeres, y en las entrañas del mar, Tanguy Guananás celebra la vida en el mar, celebra el vínculo ancestral con Brasil, y la obra está plasmada de esta mirada hacia Brasil. Recuerda del pasado histórico nefasto que nos une, pero también mira hacia el futuro, pensando las conexiones, los puentes que se pueden generar a partir de aquí, de ahora. Por lo tanto, Tanguy Guananás en esta obra trae este universo, pero no con la melancolía de casa cheia, pero con la celebración a la vida. Recuerda a algunas mujeres que también trabajan con las aguas, cerca de las aguas, y invita al diálogo entre continentes. Y de ahí surge nuestra intención en traducir este poemario, principalmente porque nuestra universidad está frente al Pacífico. La obra versa sobre el mar y hay una serie de elementos que nos convoca ahí para que podamos trabajarla y promoverla desde nuestra universidad. Y en esta casa repleta de mujeres plurales, que es lo que Fabiana y Canguimbo traen a colación, también surge esta idea de la tierra amarga, de la tierra difícil, dura, de aquellas mujeres plurales que trabajan buscando los mariscos, limpiando los mariscos, trabajan en las caletas, no sé cómo se llama acá, las caletas cerca del puerto. Los muelles. Los muelles. Estas mujeres que trabajan ahí codo a codo con los hombres en los muelles, las mujeres que lavan ropa. Entonces, todas estas mujeres plurales son convocadas, tanto por Fabiana como por Canguimbo. Y hay que pensar también que en esta casa repleta de mujeres también está la profundidad de los océanos. Este homenaje a aquellos hombres y mujeres y niños que están ahí, al fondo del océano. Y en este sentido, creo que es muy pertinente mencionarlo también, que cuando hablamos de profundidades y cuerpos que están ahí en el océano, no estoy hablando solo del pasado. El colega que trabaja con migración probablemente tiene mejores datos que yo sobre los procesos migratorios actuales, donde las personas desde África, desde el Caribe, desde otros países de nuestro continente, enfrentan estas aguas, principalmente los animales, los tiburones, etcétera, que viven ahí, y atraviesan en embarcaciones que no tienen ninguna condición
para hacer viajes y estas personas también están en la profundidad de las aguas. Por lo tanto, es un tema que no está solo vinculado al pasado, también nos confronta en la actualidad. También pensar en una geografía acuática donde podemos pensar en los atravesamientos y las violencias coloniales. Y Tanguy Baraná va a decir que el océano es el juez de esta geografía colonial, de esta geografía de estos atravesamientos. Es muy curioso pensar cómo el océano va asumiendo diversos roles. Al principio, útero del universo, ahora, juez. Son varias estas representaciones que van surgiendo. Y también pensando en esta ancestralidad que nos convoca hoy día, vamos a pensar en este ombligo a partir de Fabiana, donde este ombligo que reúne estas voces, que hace el vínculo ya no solo con las aguas, pero con la tierra donde nosotros estamos instaladas. Por lo tanto, este ombligo que nos une, que nos invita a mirar donde nosotros estamos instalados. Y ya estoy cerrando, porque yo sé que tengo poco tiempo. También es importante pensar en esta circularidad de las aguas. Estoy hablando aquí, hablaba sobre Fabiana y Camilo, pero también hay otros textos que nos promueven esta circularidad, de manera que nos confronta con diversas representaciones de estas aguas. Y también pensando en este círculo de las aguas, hay que pensar a partir de Fabiana y Camilo de las aguas en nuestros cuerpos. Y Fabiana va a traer algunos poemas donde está el sudor de mujeres trabajadoras, donde están las lágrimas de las mujeres que pierden sus hijos de manera trágica, de manera temprana, etc. También va a traer el placer, el gozo. Entonces, Fabiana y Camilo van desmontando estas ideas, principalmente Tanguy Baraná va a desmontar esa idea de tabú en relación al placer y al gozo de las mujeres. También es importante pensar en este sentido en lavar el pasado. Este pasado que nos es traumático, pero también que nos convoca a resignificaciones, que nos convoca a renacer para el futuro, mediante actividades como estas que estamos acá trabajando codo a codo, con lecturas, con actos, hechos que son concretos. La literatura nos convoca y nosotros como actores sociales estamos en nuestro cotidiano trabajando. Nuestra misión acá, siguiendo a Fabiana, es pensar en un colectivo. Yo soy, nosotras somos. Yo soy, nosotros somos. Porque es necesario pensar en una colectividad. Un proyecto no se hace solo. La construcción de este libro contó con varias manos. Por lo tanto, yo soy, nosotros somos. Y aquí está Fabiana
com este sou eu, somos nós, traficando informações e caminhos de sobrevivência a filhos sem pai, homens sem emprego. Sou eu, somos nós, nutrindo duetos, afetos e mandingas, ou contra-ataque de mulheres perseguidas e violadas. Sou eu, somos nós, no feriado longo, a encher o ônibus da excursão para a Praia Grande. Mar de se banhar com roupa e tudo como fez a minha avó, naquele dia em que aos 70 anos sentiu pela primeira vez o dançar das ondas. Essa mesma avó chorou, não pelo maravilhamento da sensação do colo das águas, e sim por se saber elo, terra úmida e lodosa, em que se inscreve cifrado o nome daquela que estreou entre nós a travessia grande. Por lo tanto, aqui, sou eu, somos nós. Este recuerdo de todas estas mujeres que vinieron antes de nosotras, y que están aquí en este fragmento. Y esta señora que llora al tener este primer contacto con estas aguas. Y para cerrar con Tanguy Bananá, cantar o sabor da cultura. A arte transcende o limite da imaginação. Marisqueiras, mão calosa e calejadas palmas. Oceano banha seus corpos de afeto e ternuras. Oceânica onda, matriarcal, palmeira lá na rua, raiz profunda e longa. Chama-se sangue dos afrodescendentes, tombados num vale de lágrimas. A mar pesa, o vento pesa, o deserto pesa, o amanhecer. Toma tua cruz à beira do mar. Nuevamente, la tierra que nos convoca, la tierra nuestra que nos convoca, pero también las aguas que nos convocan. Aqui, um par de novelas que eu he estado trabajando a lo largo de estos años. Por si acaso alguien tenga interés, me puede escribir y les mando un correo con un adjunto. Y aquí tengo mi correo. Muchísimas gracias. Muy interesante tu trabajo, que sé que es un trabajo de años, y algo muy interesante. Me ponía a pensar mientras tú pasabas las diapositivas y conversabas, que en el Perú, por ejemplo, nosotros de alguna manera, de manera general, vivimos de espaldas al mar que tenemos, ¿no? Y eso se ve con el hecho de que en países como en el Brasil, por ejemplo en Chile, hay un aprovechamiento, ¿no?, de este límite, digamos, con el mar, pero aquí tú ya te habrás fijado, pues está abandonado. Entonces, sí hay autores que han trabajado las aguas dulces, por decirlo de algún modo, ¿no?, los ríos. Una de las obras emblemáticas nuestras es Los ríos profundos, de María Arguedas. Otro autor, Ciro Alegría, ¿no?, con La serpiente de oro, que habla de otro río, que es un río de la selva, el río Marañón. Pero sobre el mar hay autores, pero no desde esa perspectiva, o en todo caso habría que cartografiar nuevamente la historia
de la literatura peruana y ver, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, que un proyecto similar se está trabajando con el Caribe, ¿no? Gracias a esto yo conocí a una autora llamada Melissa Conte, que nunca la había leído, pero a propósito me invitaron a formar parte de un dossier y me quedé encantadísimo, ¿no? Y esa manera de percibir, digamos, el mar, de sentirse una unidad con el mar, que tiene tanta significación, ¿no? Sobre todo para los afrodescendientes, ¿no? Que han ido y venido, ¿no? O sea, tiene mucha relación con la diáspora. Entonces, muy interesante tu trabajo. Es un trabajo de años. Yo recuerdo que hace un par de años se realizó pues, un congreso, se intentó hacer un congreso, ¿no es cierto? Me acuerdo, ¿no? Claro, entonces, qué bien que sigas en línea. Es un muy interesante el requisito. Y bueno, me gustaría a ustedes a preguntar si tienen algún comentario. Alejandro, Bueno, primero, muchas gracias por haber venido a esta universidad. Me gusta muchísimo el tema que he trabajado. Y bueno, por otra parte, cuando se comentó eso de la casa repleta de mujeres culturales, y también menciona ese término de mujeres que eran afrodescendientes, consumidas por el mar. Acá en Perú, por ejemplo, hay una autora, una poeta que se llama Doris Mononizato, que no trabaja el tema de las mujeres afro, pero sí el de las mujeres japonesas excluidas de Japón, que son las de la cultura Okinawa. Y bueno, lo relacioné un poco porque justamente en esta pluralidad me parece interesante cómo también se puede ver como un paralelismo entre ambas culturas, porque los afrodescendientes fueron colonizados, todo eso. Y justamente de ahí, que la diáspora con el mar, todo eso, nace su relación con el mar. Pero también pasa lo mismo que Elena Francis decía, y en unos textos más de ella, que también pasa lo mismo con esa cultura Okinawa, cuando llega a Perú, que se encuentran como que entre el límite de la cultura japonesa y el límite de la cultura peruana. Entonces me parece interesante cómo hay una pluralidad y también semejanzas en diferentes etnias y culturas. Gracias. Bueno, ahí ya hay semillas para ir trabajando, sí. a partir de este marco teórico, es un marco teórico importante, se puede trabajar muy bien ese adores, ¿no? Ese trabajo que también es una diáspora, ¿no? Una diáspora. Allá me veo bien. Mira, tengo una pregunta más que todo. Me gustó mucho la manera en cómo estudiabas sobre la tierra profunda, sobre los océanos y cómo hablabas sobre, como mencioné compañera Alejandra, sobre esta casa que está llena de mundos plurales. ¿Usted cree que podría ser la interpretación que yo le doy, que esta casa llena, podría interpretarse de alguna manera como una especie de extensión del mismo cuerpo femenino de esas mujeres? Que esta casa es, como digo, una extensión de las mismas, o incluso que esta casa podría ser tal vez un microcosmos de la propia cultura brasileña como tal, desde un punto de vista más femenino, que es evidentemente diferente al de un hombre, por muchas razones, sobre todo de mujeres, en este caso como menciona la obra Mujeres Negras, que tienen diferentes tragedias y diferentes luchas, así como el uso, por ejemplo, también que tiene de elementos cotidianos, me parece que ella habla sobre, digamos, las caletas, el océano, los utensilios de cocina, también en la obra me parece que habla sobre aromas, sobre la naturaleza, el espacio íntimo y plural de la disculpe, me tomé la molestia de leer un poquito al respecto, pero me demoré en traducir, así que no desentenía lo que estoy diciendo. Así que, ¿qué cosa podré decir al respecto? Porque al menos Casa Cheyama sí me gustó bastante, la verdad. Sí, sintetiza bastante lo que mencionas y invito a que puedas leer el poemario para ir confrontando estas ideas. Porque la casa cheia, la casa llena de mujeres va en esta dirección, de este Brasil lleno de mujeres que están ahí. Habla sobre, es curioso, hay un fragmento que habla sobre hombres sin trabajo. Hombres sin trabajo. Entonces, también es curioso pensar que estamos trayendo para nuestra, en portugués hay una expresión que me gusta mucho, para a roda de conversa, para el espacio de discusión también a estos hombres. Entonces, es curioso
curioso pensar que estas mujeres plurales también convoca a los hombres que están trabajando con nosotras. En Chile a veces hay cuando hay marchas por el Día de las Mujeres, hay mujeres que no aceptan que los hombres estén presentes. Pero con mi esposo, por ejemplo, nosotros siempre hablamos que nosotros acá somos codo a codo. Nosotros elegimos una manera de vivir nuestro matrimonio en que nosotros somos así, aquí no hay... Entonces, yo pondría que son hombres que también están en esta colectividad de estas mujeres plurales. Aquí es una lectura que hago yo de manera así como un poco atrevida. Algunas podrían enojarse, pero dejo la lectura para que saques tus conclusiones. Ya. Sí, ahorita me gustó, bueno, la exposición. Y el libro de la Casa Sheya de Fabiana, pues nos explora este tema de la experiencia de la mujer brasileña, ¿no? Como es la migración, la construcción de la identidad, ¿no? Bueno, considerando, en Chile, la literatura afrodescendiente también está ganando visibilidad, ¿no? Aunque con contextos históricos y sociales distintos a los de Brasil. Entonces, considerando las diferencias históricas y socioculturales entre Brasil y Chile en relación a su población afrodescendiente, quisiera saber cómo se reflejan estas particularidades en las estrategias narrativas y temáticas, ¿no? que se están presentando hoy en día en la literatura. Excelente. Y los estudios sobre afrodescendencia en Chile son razonablemente, yo digo en la academia, porque hay un trabajo de ONGs, de colectividad en el norte del país que es de muchos años, décadas, de gente que está ahí trabajando hace mucho tiempo. Y como Chile es un país que todo ocurre en Santiago, y después así como que se descubrió la rueda, estos trabajos, estas colectividades que ya estaban ahí hace tiempo, ganan visibilidad a partir de lo que se hace en Santiago. Y hay una serie de investigadoras, historiadoras, hay una historiadora incluso, Celia Cassen, que también estuvo en el Perú investigando por muchos años. Entonces, ella es una pionera en estos estudios historiográficos. Después surgen otros trabajos también en la misma dirección de la historia. Han surgido redes de trabajo y en 2006 se publica la novela El barco de ébano. Ahí está la segunda edición. Yo tuve el honor de conocer al escritor, al autor de esta novela, y él me contaba que, porque él falleció el año pasado, él me contaba que el proceso creativo de esta novela fue una inquietud personal, porque siempre le inquietaba algunas referencias históricas sobre el Estado-Nación chileno. Por lo tanto, la primera vez que yo conversé con Ricardo, él me sacó una maleta llena de materiales, de lecturas que había hecho, fotocopiado, conseguido libros que él había visitado en archivos en Chile, porque los archivos están ahí para ser indagados, y de otros lugares también que él visitó para escribir esta novela. Entonces, 2006, cuando surge la primera edición, nadie la dio, la recepción crítica fue muy
fue nula. Nosotros hicimos un congreso, el primer congreso Luanda, Bahía, Valparaíso, creo que en 2017, una cosa así. Y Ricardo fue un gran colaborador nuestro, participó de este coloquio, participó de actividades con nuestros estudiantes de posgrado. Nosotros leímos su obra, escribimos artículos y pasaron algunos años, 1 o 2 años, Ricardo ya era conocido en Santiago y en otras partes del país. La gente empezó a estudiarla. Luego surge otra novela. En la época de la pandemia surge de Coquimbo, Episodios Coloniales. También es una novela de corte histórico que recupera mediante también el archivo un personaje y de ahí se va desarrollando la historia. Ahora bien, tú cuando haces tu comentario y pregunta a la vez, toca un punto clave en alusión a lo que se produce en Chile. Tanto Ricardo como Nicole Pardo Vilú hacen un intento desde la nueva novela histórica, desde esta ficción en diálogo con la historia, de rellenar ciertos vacíos, de confrontar la idea de nación. Pero los dos personajes que aquí están no tienen características de resistencia. La resistencia aquí es nula. Se puede considerar estas dos novelas como materiales literarios de gran importancia para repensar para pensar Chile. Pero cuando pensamos en esta novela por acá, Água de Barreira, de Eliana Alves Cruz, la resistencia y la importancia de la lectura es una herramienta fundamental. Yo leí estas dos novelas y esperé encontrar, como es importante leer, la lectura me va a llevar, tengo que salir de esta situación mediante esta resistencia, esta herramienta poderosa que es la lectura. Pero aquí no está. Por lo tanto, yo les invito a que ustedes las lean, porque quizás yo no he visto cosas que ustedes pueden ver. Por lo tanto, la lectura que hago yo puede ser muy distinta de ustedes. Por eso que yo cuando leo estas novelas, aquí las estoy leyendo con los lentes de los estudios decoloniales. Estoy ahí buscando las estrategias de resistencia. Y aquí es muy pasivo. Estoy en esta situación y así es la vida nomás. Es lo que hay, como se dice en Chile. ¿Cuál sería, Damiana, entonces, bueno, siempre cuando uno escribe un texto hay cierta intención, entonces, ¿cuál crees que sería la intención allí? ¿Solo repensar la historia de Chile o qué has notado con el resto de estos textos? Mira, conociendo a ambos escritores, principalmente Ricardo, lo que yo percibía en él era esta inquietud en confrontar la idea de nación. Porque él me decía, no es posible que estamos así. No es posible que Chile todavía sea de esta manera y que se piense las cosas así tal cual. Entonces,
Ricardo, como amigo, como investigador, tenía este interés en confrontar, en no dejar pasar que como el primer país que abolió la esclavización en el continente, como un país así va a dejar este pasado de lado. ¿Cómo puede ser que en un momento el expresidente Lagos, en una asamblea donde estaba la señora Marta Salgado, una importante activista afrochilena, el expresidente Lagos, hay un texto de Marta Salgado donde aparece esto. El presidente Lagos dijo, no, en Chile nunca tuvimos negros, no, eso nunca pasó acá, ellos murieron de frío. Y la señora Marta Salgado se para y dice, yo no he muerto de frío. Y ella, junto con una colectividad muy fuerte, ha hecho varios trabajos donde recoge este pasado, con fotos, a través de la música, de otros artefactos culturales. Y en 2019 fue reconocido el pueblo tribal afrochileno. No me gusta este tribal, pero yo no soy chilena todavía. Y tampoco cuando me nacionalice no voy a poder hacer nada al respecto. Pero quienes tienen que tomar esta actitud son ellos. Que el tribal no vaya. Pero se reconoció, esto me para los pelos, porque cuando yo leí que el Congreso lo aprueba, yo dije, esto es producto del trabajo de esta colectividad. Es producto también de estos dos escritores, de los historiadores y de tantos otros que estamos ahí trabajando. Está claramente ese intento por borrar, por invisibilizar, ¿no? Como lo que ustedes están haciendo permite nuevamente narrar una historia que, sí, ¿no? O sea, es harto conocida la historia de Chile como la Argentina en su momento, ¿no? De mostrarse blanca, occidental, con orígenes ingleses, italianos, ¿no? Pero hay una gran historia, por un lado, andina y por otro lado, sí. Y solo para cerrar, hay novelas, hay muchas novelas. Yo soy un ratoncito de biblioteca y también molesto a los colegas. ¿Tienes la novela tal para que podamos trabajar? Y así fui armando un corpus muy grande. Y tengo una novela argentina que se llama Carimba, de Pablo Marrero. Es una aguja en el pajar, ya no se encuentra para comprarla, pero se puede enviar un correo con adjunto. En Uruguay, Las esclavas del Rincón. Es una novela muy difícil de ser encontrada. Yo la tengo física, una estudiante sacó una fotocopia, la novela se quedó así. Y ahora se publicó una segunda edición en España. En España. Observen que también los editoriales tienen sus estrategias. Porque nosotros, con mi esposo, estuvimos en Buenos Aires y yo ahí en Buenos Aires estaba así, con libros, y Las esclavas del Rincón no la encontré. Bueno. sí. Gracias. Felicitaciones por la ponencia. Interesante la disertación en torno al agua como camino, al agua como diferencia, al agua como integración.
Recuerdo que el suelo peruano Carlos Franco mencionaba la teoría de la góndola para hacer la alusión al camino del agua, la relación interna del Perú. Y también quiero aprovechar su sapiencia, la investigación que usted tiene respecto al concepto de diáspora. Algunos teóricos mencionan que las migraciones latinoamericanas no califican como diáspora, sino que tienen características diaspóricas. No obstante, otros teóricos, como por ejemplo Mabel Moraña, sí menciona que sí está bien utilizar el concepto de diáspora. Entonces, en ese sentido, yo quiero preguntar a usted cuál es su opinión respecto si se debe utilizar el concepto de diáspora o no para las migraciones, que sea gracias. Muchas gracias, y yo me siento un bebé, una guagua al contestar esta pregunta, porque está el texto de Stuart Hall de la diáspora, y yo confieso que es una pregunta bastante compleja para alguien que todavía está ahí empezando. Entonces, lo que yo te podría mencionar es que, sabiendo que es un concepto que viene de la Biblia y que está relacionado al pueblo judío, es interesante pensarlo que, salvo las muchas diferencias, ha sido bastante utilizado al referirse al africano descendiente. Entonces, sí, yo creo que se podría utilizar, y ahí yo sigo el camino de Stuart Hall, porque yo aquí soy un bebé para cuestionar a alguien como tan más avanzado. Pero en mis trabajos yo prefiero utilizar desplazamientos, porque ahí hago la diferenciación entre históricos y actuales. Entonces quizás ahí yo no me quede en un lío cuando tocar en el tema de la diáspora. Pero también está bastante utilizado. En Brasil se utiliza mucho. En Colombia. Entonces, yo utilizo desplazamientos. Hay otros que utilizan tránsitos. Entonces, las diferencias, pero este texto de Stuart Hall es muy interesante para pensar esto. Y hay otro texto también de Achille Mbembe que también podría ser muy interesante pensar esto. Gracias. Muy interesante la temática del mar, me sorprendió. Pero no sé si acá también usted ha leído acá, hay una poeta, Blanca Varela, que también hizo homenaje a su puerto al mar, se llama Ese puerto existe, sobre Supe. Le recomiendo, muy bonito. Yo no soy tan hincha de Blanca, pero algunas cosas sí me gustan. Y también yo crecí en Pisco de niño y hay un escritor que se llama Maroma de Lomar, que escribe bastantes cuentos al puerto de Pisco, al mar, ¿no? O sea, muy bueno, los pescadores, en las carnes, cosas que me han hecho para tener referente. Y yo también escribo poesía y novela, y publico un poemario que se llama Gaviota Suicida, también homenaje al mar. Entonces, gracias. Gracias. Aquí la idea es esta, es hacer diálogos, de manera que yo también salga de acá con algunas referencias que van a ser importantes para mí. Así que, ¿me lo apuntas, por favor? Sí. Para que yo... O me manda un correo. Y acá también el representante de Zafra, no sé si se le ha leído a López Albujar, que es su maestro, Enrique López Albujar, Nicolás de Santa Cruz. Sí, Victoria Santa Cruz. Toda la familia Palma de Ricardo, su hijo, eran también zambos, pero se hacían pasar blanco. Ellos también éramos tradicionistas, pues, ¿no? Sí. Era muy bueno, ¿no? Sí, bueno, gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Yo quería dejarme un poquito, porque mientras usted explicaba, me hizo acordar en mis tiempos de
estudio de portugués, no sé, hice una relación de las favelas, ¿no? Las favelas son unas estructuras muy cerradas, muy cuadráticas, que mayormente están dirigidas por hombres, pero ver esto de la mujer en el mar libre, o sea, es como una contraposición bastante interesante, que no me había puesto a pensar. La mujer en el mar es como el agua, ¿no? O sea, está en movimiento, está en libertad, mientras que la mujer en la favela prácticamente nula, porque los hombres son quienes lideran la seguridad de las mujeres, el dinero, ¿no? Entonces, esta contraposición me trajo mucho a pensar también en las novelas brasileñas que llegaron cuando yo era pequeña. Por ejemplo, el Cor do Pecado. Cor do Pecado, Ajá, sí. claro, cuando hay la transición del mar a la ciudad. Entonces, yo quisiera preguntarle si mi apreciación se podría tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en Ciudad de Dios, o sea, y la contraposición con el mar. Entonces, yo quisiera saber si me podría guiar un poco más en cómo poder hacer esta comparación de lo cuadrático que es la ciudad, o sea, como si fuera una jaula, ¿no? Y lo libre que es el mar, la agitación. Perfecto. Y mientras escuchaba, yo me acordaba de una novela que pasa en una comunidad, porque ahora la gente de las comunidades que todavía se usa favela, pero la gente que vive ahí decidió ya no llamar favela, porque es un término peyorativo. Entonces ellos como colectividad lo llaman comunidades. Entonces eso es un dato que yo lo aprendí hace poco también, conversando con un estudiante que es de comunidad. Entonces, un dato. Y pensaba justamente en una novela que pasa en una comunidad de Rio de Janeiro, no tiene ninguna relación con el mar, pero trae a colación este ambiente del narcotráfico, de la vida cotidiana en las comunidades, etc. Y es una mujer ferroviaria. La novela se llama Inferno y la escritora es Patricia Bego. Sí, he guiado de los documentales y de lo que lo muestran. Claro. Entonces, y hay otras novelas que no tienen relación con el mar, pero tienen relación con la vida cotidiana en este espacio cerrado de las ciudades. Estoy pensando en Solitaria, de Liana Alves Cruz, donde la jefa del hogar es una mujer. Y todo pasa a través de ella y los espacios de la casa. Estoy pensando también en Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que está en el espacio de la comunidad. Quarto de Despejo, yo creo que fue traducido como cuarto de desecho. Sí, sí. Entonces, y está Beco da Memória de Conceição Evaristo, que también hay mujeres que son dueñas del espacio. Entonces, sí, es amplio, sí. Pero eso no es cierto, ¿no? Hay una novela de Chico Buarque que se llama Menchi, ¿no? Esa gente, por ejemplo, él reflexiona, porque alguien le pregunta, ¿no? Tú, el personaje es un novelista, ¿no? Entonces, ¿y de qué color va a ser tu narrador? Le dice el personaje al narrador, ¿no? Y él dice, pero nunca me he puesto a pensar. O sea, se supone que debe ser blanco, pero en el Brasil no somos todos blancos. Y siempre es esa mirada, por un lado blanca y por otro lado masculina. Hay un novelista, un cuentista, ¿no? Que se le ha hecho mucha fama, Giovanni Martins, ¿no? Que tiene un libro de cuentos muy publicitados, sobre todo en España, son de mediodía se llama, ¿no? Entonces, él viene de la Rosina, de esta comunidad llamada Rosina, ¿no? Entonces, él escribe, digamos, desde dentro y trata de desmontar toda esa idea que se ha impuesto pues, sobre la familia y los favelados, ¿no? Que son miradas peyorativas, pues, ¿no? Que lamentablemente el cine ha reproducido de una manera
terrible, ¿no? Ha estigmatizado. Las novelas. Claro. Sí. De hecho, yo he leído la novela y no he visto la película. Y Tropa de Elite, toda esta cuestión que ha sido un éxito, mi esposa me dice, ay, lo podríamos ver. Ay, hay una nueva serie sobre Brasil en Netflix. Yo digo, ¿cuál es la temática? Ah, son las comunidades. Yo digo, no. No veo teleseries sobre este tema, porque uno ve, prende las noticias en Brasil y este es el asunto. Entonces, para mí como brasileña, sobre todo afuera, esto es muy doloroso. Así que prefiero ir por el texto literario porque es mi objeto de trabajo. Y bueno, y nosotros podemos conversarlo y decidirnos. Así que esto. Sí, y ahí se da esto de precisamente lo que dices tú, ¿no? Cuando se habla sobre lo afro, se ha convertido en un objeto exótico, ¿no? De venta, y eso es lo que ha hecho muchísimo las películas, esa teleserie de Netflix, ¿no? Que es Ciudad de Dios, pero en serio, ¿no? Nuevamente es los mismos estereotipos, la misma mirada estigmatizante. Sí, estigmatizante. Eso sería justamente la clase que tuvimos, ¿no? Lo último, usted explicaba esto de la diferencia entre la relectura y la contralectura, ¿no? Entonces, si la relectura vendría a ser, digamos, esta serie como novela que toca el mismo tema desde esa perspectiva, ¿no? Y la contralectura serían los textos que mencionó ahorita usted, el barco y también el de la colonia, pero en Chile. Eso sería contralecturas entonces. La contraescritura. Claro. Y el cuarto del espejo también, pues que es una mujer la que está contando todo eso, ¿no? Cuando usualmente es un hombre, ¿no? Y esta mujer imprime otra mirada más. Bueno, querida Diana, nos has ilustrado, nos has dado muchas ideas. Queremos agradecerte tu presencia aquí en la Universidad Federico Villarreal. Como indicó muy bien mi colega Evelyn Espinosa, este es un intento por unir, digamos, a los alumnos, a los profesores en investigación. De algún modo, nosotros somos una facultad joven respecto, bueno, a la San Marcos es más antigua que la República Peruana. La católica va por aquí también, entonces, pero nosotros estamos ahí en la lucha, ¿no? Gracias por venir, gracias por compartir tu tiempo, conocimientos, te agradecemos muchísimo. Y van a seguir más invitados que van a, evidentemente, a alzar el nivel. Muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Yo quisiera pasar este regalito al señor decano y a Richard para ustedes, para que puedan tener acceso a la biblioteca. También decirles que yo coordino un laboratorio de investigación donde nosotros trabajamos una vez al mes de manera híbrida. Así que aquellos que desean sumarse a este laboratorio, donde conversamos sobre textos teóricos, literarios, los que están en Chile tomamos un cafecito, no un café peruano, el brasileño es mejor. Metemos unos chocolates de acá que son muy buenos, compartimos, y para mí sería un gran honor si ustedes, estudiantes, pudieran, colegas, extiendo la invitación, pudieran ser integrantes de nuestro laboratorio. Así que está la invitación y muchísimas gracias.